Televisa presenta. Un divisor de voltaje es un circuito eléctrico que se usa para reducir el voltaje de una fuente en una proporción determinada. Se basa en la conexión en serie de dos o más resistencias y en la ley de Ohm. El voltaje de salida es un divisor de voltaje con dos resistencias en serie. Se calcula con la siguiente ecuación que está aquí abajo. ¿Qué tal? Buenas. A mí me tocó explicar sobre cómo sacamos los amperes y la resistencia total de los circuitos. Esto es con una fórmula que utilizamos para sacar cada circuito, que es el voltaje sobre la resistencia total. Y que lo que hicimos fue poner 5 volts sobre la resistencia total, que era sumar las resistencias. Y una vez sumadas las resistencias era el voltaje sobre la resistencia total. La dividíamos y esto era lo que nos daba el resultado que tendríamos que sacar en amperes. Como se puede mostrar en las imágenes, se tomaron los valores estimados a los calculados previamente. Y aquí es como realmente podemos demostrar que a pesar de que se calculó y se hizo una simulación, realmente a la hora de la práctica no va a ser igual, puesto que siempre va a estar cambiando algo, ya sea por el tipo de material que se está usando, por el tipo de corriente que se está usando, o sea, no siempre va a ser exactamente lo mismo, siempre va a haber una varianza. Por ejemplo, habíamos calculado que en la primera tabla tenemos un valor de 5 miliamperios, una resistencia de 1K, y al momento de medirlo nos arroja un resultado de 970. Y así es como íbamos variando el valor de las resistencias, al igual que de las corrientes, puesto que no marcaban los 5 miliamperios, en algún caso marcó 4.22, en otro caso 4.75, variaba entre 0.50 a ya sea hacia arriba o hacia abajo. Yo voy a explicar los cálculos que se hicieron de esta práctica. En la parte teórica, primero tomamos el circuito 1, el que hicimos con dos resistencias de 220 ohms, y tomando en cuenta la fórmula de la corriente eléctrica, que es lo que buscamos este, para este circuito en general, se va a tomar en cuenta el voltaje de entrada, que son 5 voltios, sobre la resistencia total, que es la suma de las resistencias en serie, que son 440, que haciendo la división de 5 entre 440 nos da como resultado 0.0113 amperes, e igual con el circuito 2. Lo único que cambió fue el valor. En lugar de ser 2 de 220, una cambió a 100. Y aplicando la misma fórmula, nos quedaría 5 voltios entre 320 y nos da como resultado 0.015 amperes. Para la segunda parte, como ya tenemos el amperaje de cada circuito, ahora vamos a buscar el voltaje de cada resistencia en cada circuito. Utilizando la ley de Ohm, multiplicamos la corriente, que en el primer circuito sería de 0.0113 amperes, por la primera resistencia, que es 220, y da como resultado 2.486 voltios. Sería el mismo resultado para la segunda resistencia, debido a que son del mismo valor, y para el circuito 2 tomaríamos este valor de 0.015 amperes como corriente, y lo estaríamos multiplicando por cada resistencia, por la de 220 y por la de 100, dándonos como resultado un voltaje de
2.486 voltios y para la resistencia de 100 ohms 1.113 voltios. Bueno, ahora voy a contestar las preguntas. Cuando las dos resistencias tienen el mismo valor, ¿cuál voltaje es mayor? En este caso, como las resistencias tenían el mismo valor, como pudimos comprobar con el cálculo arriba, dieron como resultado el mismo voltaje. Para la pregunta 2, cuando las dos resistencias tienen diferente valor, ¿cuál voltaje es mayor? Y la resistencia de mayor valor fue la de mayor voltaje, de acuerdo a los cálculos. Y la 3 que dice qué proporción deben tener la resistencia A respecto de resistencia B para que el voltaje de salida sea 1/3 del de entrada. Lo que hicimos fue sacar con la fórmula de voltaje de salida, la igualamos al voltaje de entrada sobre 3, que es lo que piden para que sea 1/3. Después de esto se realizó el álgebra para ir eliminando los voltajes y que solo quedaran las resistencias. Y continuando con el cálculo, quedó que la proporción de estos, de la resistencia A con la B, es de 1 a 2, es decir que por cada resistencia habrá el doble de la de B.